En esta forma En de esta relación contienda por la con gobernación de los la cubanos Florida, que los el Partido Estados Unidos Demócrata asegura lo que han los permitido. estadistas la tiene puesta en el Y si tú eres un país y si tú dijiste que para mí la propuesta de más reconocido para presentar el hemiciclo popular en el centro comercial Amigo, buenos días, buenos días, buenos días. Ante todo, como siempre digo, gracias a Dios y gracias a todos ustedes por la confianza. Mi nombre es Carlos Calvo. Espero que se escuche bien. ¿Se escucha bien? Díganme ustedes si se escucha bien, por favor. Buen día, Libertad. Buen día, Francisco Martínez. Buen día. Raquelita 60, saludo. Graciela, saludo. Carlos Figueroa, saludo. Humberto Acosta, saludo. Saludos, saludos a todos ustedes. Que Freddy, saludo Freddy. Se escucha bien. Freddy me saluda desde México, nos saluda. Gracias, Freddy, desde México. Hoy voy a hacer, ahorita, porque a las 2:30 vamos a estar con el doctor Gustavo León en Radio Mambí. Y ojalá que ustedes puedan ir después a Radio Mambí, porque se van a decir cosas muy importantes en Radio Mambí hoy.
Va a estar el doctor Gustavo León, va a estar Yuli Díaz, si no me equivoco, Jorge Díaz también. Pablo, saludos, Acuña, saludos. Saludos a todos ustedes. Vamos a tratar un tema, tres tópicos tengo aquí. Bueno, han aparecido más tópicos en lo que estoy mirando. La noticia, el cambio en Cuba a los rusos. Vamos a tocar también en las conversaciones con la Unión Europea, Estados Unidos, la cumbre de la CELAC y la muerte de José Millán Barrueco. Chomi, para todos los que lo conocían en el entorno íntimo de Fidel Castro, secretario por mucho tiempo del Consejo de Estado, el hombre más cercano a Fidel Castro, murió a los 90 años allá en su casa en Miramar. Quiero hablar de este personaje y algo que me sucedió y que descubrí del señor Chomi Millán Barrueco, o José Millán Barrueco, santiaguero. Creo que yo aquí conocí a una prima hermana de Chomi Millán Barrueco y hablamos bastante tiempo, bastante rato. La prima de Chomi vive aquí en los Estados Unidos. Y las cosas en la boda de Felipe Pérez Roque, que fue lo que descubrí del entorno de Chomi Millán Barrueco, José Millán Barrueco, secretario de Fidel Castro para el Consejo de Estado. Pero ante todo, saludarlos a todos, darles las gracias a aquellos que pudieron apoyarnos en los próximos proyectos que vienen. Vamos a estar en algunos proyectos, así que hay que esperar que esto llegue. Se va a hacer pronto, van a saber ustedes los otros proyectos. Saludos desde Madrid, saludos a todos ustedes. Compartan, por favor, acuérdense de dar like a la directa. Ya estamos cerquita de los 53,000 suscriptores en el canal. Quiero dar gracias a eso también, porque sin ustedes el canal no hubiera agarrado el impulso que tiene. Primero, siempre, como digo, siempre digo, a ustedes, al equipo de producción que está atrás de mí, muchos amigos que hemos hecho familia, que hemos hecho a través del tiempo en este canal. Quiero de verdad siempre, como siempre lo digo, agradecerles a ustedes y por el apoyo que le dan al canal, a pesar de que, como siempre digo, no soy víctima, pero digo que el canal ha sido sometido siempre a un silencio total, a no darle el establishment ninguno, nadie habla de este canal, nadie habla de este canal por ahí. Sus motivos tendrán. Tampoco me molesta, pero sus motivos tendrán. Y hemos hecho solo el crecimiento del canal, del otro canal, de Facebook, de las plataformas que están aquí conectadas con nosotros. También siempre darle gracias a mis amigos, como el doctor Gustavo León, Carlos de Cuba, Yuli Díaz, Aimé, África Telecom, Jorge Díaz, Diego, que lo vamos a tener pronto por aquí. Todos los que han participado en el programa, Carlos Ríos, José, nuestro amigo José, el abogado, todos los que han pasado y han colaborado con el canal, de verdad que le quiero dar las gracias a todos ustedes y a ese equipo que me acompaña y que hemos hecho una gran familia y que no me es de verdad un placer increíble tener a un hombre como el doctor Gustavo León con nosotros. Ustedes ven que miro mucho para ahí, ya cuando tengamos otro estudio, ya no es porque tengo la computadora aquí, entonces veo si me voy, si está lento o algo, me veo, ¿ok? Y también por aquí puedo ver los comentarios. Van a pensar porque la gente dice, ¿por qué mira tanto para allá Carlos Calvo? Simplemente porque me estoy viendo para ver si va corriendo bien la imagen y no haya un problema técnico ahí con nosotros. Ahora vamos a tocar el tópico que de este sábado, perdón, no iba a hacerlo, pero durante mucho tiempo yo he sido una persona que dentro del trabajo que he hecho es estudiar siempre la dictadura cubana desde adentro, cuando estuve ahí desde adentro, seguir los movimientos de la dictadura, sus movimientos políticos y seguir a los personajes en Cuba. Y dentro de esos personajes que descubrí a principios de los 90 fue el hijo de Raúl Castro. El hijo de Raúl Castro, Alejandro Castro Espín, cuando aquello era mayor del Ministerio del Interior, era el único oficial del Ministerio del Interior que tenía barba. Y esto me llamaba la atención, yo no lo conocía,
hasta que un día lo veo entrando a Palacio y supe que era el hijo de Raúl Castro. O en una actividad me di cuenta que era el hijo de Raúl Castro, Alejandro Castro, que venía con su chofer en un lado, entrando al Palacio de las Convenciones. No fue a Palacio, no me acuerdo a cuál de los dos lugares. Y se me hacía peculiar esta persona. Y veía cómo le rendían mucha gente a este hombre, a este mayor del Ministerio del Interior. Cuando veo la familia de los Castro, me percato que el único militar en la familia Castro era este señor, Alejandro Castro Espín. Esto me llamaba más aún la atención. Dentro de la familia Castro, el único que fue a la guerra de Angola, esto me llamaba la atención, que los demás hijos de Fidel Castro o varones de los Castro, ninguno fue a la guerra, ni ninguno se vistió de militar. Y cuando veo esto, yo saco una conclusión. Digo, este es el heredero del trono. Este es el heredero del trono, como las coronas de los reyes, de las monarquías, preparan a los príncipes dentro de las Fuerzas Armadas, dentro de los ejércitos, y los van preparando. Yo seguí a Alejandro Castro y a principios de los 90, cuando Raúl Castro toma el poder, después del Ministerio del Interior, y se hace cargo del Partido Comunista, a principios del 2000, no, perdón, después de la causa 1 y 2, ya a mediados de los 90 en adelante, tiene una participación el señor Alejandro Castro en las decisiones del partido, en buscar a los nuevos cuadros del partido y en un recorrido con su padre y Machado Ventura a lo largo y ancho del país. Pero había algo más que me llamaba la atención ya después en el 2000. Alejandro Castro comienza a visitar a Rusia. Permanentemente se decía que iba a Rusia a reunirse con el equipo de Putin. Ya una vez Putin en el gobierno, la transición después de las elecciones de Boris Yeltsin y todo esto, este señor iba mucho a Rusia. Su primer libro lo lanza en Rusia, el libro que él tiene lo lanza en Rusia, y él se reunía mucho con el equipo de transición y el equipo de Vladimir Putin. Esto me fue también llamando la atención. Y en la medida que iba pasando el tiempo, ya yo después aquí en el exilio, estando en libertad, conociendo a la dictadura cubana, siguiendo sus movimientos de la dictadura cubana, me doy cuenta y comienzo a decir en los programas de televisión que el cambio en Rusia, en cambio en Cuba iba a hacerlo los rusos. Era uno de los tantos cambios que Cuba quería hacer, la dictadura, la nomenclatura cubana quería hacer. ¿Por qué? Porque el hecho, cuando yo vi y empecé a estudiar y ver cómo fue el proceso del derrumbe de la Unión Soviética, específicamente, cómo vi la importancia dentro de este proceso histórico en la Unión Soviética, el de los militares soviéticos, me llamaba mucho la atención. Me llamaba la atención que Vladimir Putin no venía de las Fuerzas Armadas, sino venía de los equipos de inteligencia de la ex Unión Soviética, que era el equipo de Leningrado, ese equipo de Leningrado, de militares de la KGB, ex militares de la KGB, altos oficiales de la KGB, que fueron los que fueron rigiendo el poder en Rusia. Se consolida el poder en Rusia antes que Vladimir Putin sea nombrado presidente. Creo que él fue alcalde o vicealcalde de Leningrado. No recuerdo, ya Vladimir Putin estaba consolidando su equipo de poder y su equipo de transición entre militares de las Fuerzas Armadas y militares de la KGB, antigua KGB. Los procesos en Rusia, cuando vamos viendo los procesos de cambio en Rusia, me percato que los grandes oligarcas, los primeros secretarios del partido de alguna región y de alguna república, hemos tenido a África Telecom por aquí explicándonos que estuvo estudiando en Azerbaiyán, cómo se fueron quedando en los grandes puestos los oligarcas y los excomunistas en los grandes puestos en sus regiones, en sus repúblicas y en Rusia. Como fuimos viendo que el proceso de derrumbe de la Unión Soviética no fue un proceso tan violento porque se hizo desde adentro del propio comunismo,
porque tenemos que entender quién es el que tumba el comunismo. Realmente es dentro del propio comunismo Boris Yeltsin con Mikhail Gorbachev. Boris Yeltsin, que era el primer secretario de Moscú y miembro del PEC, del buró político del partido, del Politburó de el PECUS en Rusia. Él es el que hace ese cambio y acelera el derrumbe de la Unión Soviética. Este hombre, con una personalidad muy controversial, alcohólico, le ponen a Vladimir Putin al lado para que vaya controlando y vaya preparando el verdadero equipo de poder para la transición y asaltar el poder después de Boris Yeltsin. En el equipo de transición al poder de Vladimir Putin trabaja la hija del señor Boris Yeltsin. Algo muy peculiar. Después de que Vladimir Putin llega al poder y estas personas, muchas personas, ayudaron a Vladimir Putin a llegar al poder, hay algo peculiar que pasa aquí. Empiezan a desaparecer y a morirse o a pasar al olvido muchas de estas personas que ayudaron a Vladimir Putin a llegar al poder. Esto es muy interesante. Ya Vladimir Putin consolida su poder con los militares, le da un auge a Vladimir Putin a esos que fueron excompañeros de él y fueron haciéndose ricos y fueron haciendo los dueños de las grandes empresas en el país. Al yo percatarme de la visita de Alejandro Castro a la Unión Soviética y que me llega la información hace muchos años, me doy cuenta y empiezo a explicar en televisión y en radio a principios de los 2000, cuando salgo en la televisión, en diferentes espacios, en entrevistas, digo que el cambio en Cuba puede ser el que más predomina, puede ser el cambio a los rusos. ¿Por qué? Porque tenemos que ver la influencia que tiene Rusia sobre quién, sobre los militares cubanos. Recuerden que desde muy temprano que llega Fidel Castro, comienza una gran alianza entre los militares cubanos y los militares soviéticos a estudiar en la Unión Soviética. Cuando emplazan los cohetes nucleares en Cuba, recordemos que hay algunos militares de mando de los que emplazan los cohetes nucleares en Cuba que quieren subordinarse a las órdenes de Fidel Castro y desconocer las órdenes del PECU. Había una gran amistad entre los militares soviéticos y los militares cubanos. Fueron estrechando esa amistad, esa hermandad entre estas dos instituciones. Quiere decir que la alianza y el poder que ha llevado el poder, y así lo ha hecho saber Raúl por mucho tiempo, ha sido el poder militar que ha estado siempre muy aliado de los cubanos. Ha sido el poder militar ruso, fue una influencia para los militares cubanos. Esto fue estrechando muy los lazos entre ambas instituciones. Raúl Castro es pro-ruso, Raúl Castro no es pro-chino. Tenemos que entender que Raúl Castro, dentro de la nomenclatura cubana, y Fidel Castro también, recuerden que en la nomenclatura cubana hubo con el Che Guevara, hubo problemas entre Fidel y el Che con los soviéticos. Hay que recordar un suceso que pasa en Argelia, donde el Che Guevara hace un discurso en Argelia frente a los soviéticos y esto no gustó mucho porque Che era pro-chino. Y dentro de la nomenclatura cubana había un ala que era pro-china, no pro-rusa. Fidel y Raúl fueron siempre estalinistas, de los estalinistas duros, pro-ruso, pro-soviético todo el tiempo. Cuando sacan al Che Guevara de la jugada, mandan un mensaje importante Fidel y Raúl Castro a la nomenclatura cubana de esos tiempos. Aquí no hay paso a otra ideología o a otro modelo que no sea el soviético. Ese fue el mensaje que mandó Fidel y Raúl Castro. Cuba también, recuerden que le da a la Unión Soviética para que la Unión Soviética instale en Cuba el centro de inteligencia, de escucha, de espionaje más grande del mundo, instalado en Occidente, el Centro Lourdes, que monitoreaba todas las comunicaciones desde Canadá hasta la Patagonia. Era el Centro Lourdes, el centro más grande de inteligencia de Occidente, de espionaje. Por eso los Castro recibían mucho dinero por eso,
También tenemos que entender eso. Entonces, cuando cae la Unión Soviética y pasa todo el proceso y veo cómo fue el proceso soviético, me doy cuenta y digo, el cambio en Cuba va a ser a los rusos, porque es el que va a sostener realmente a los oligarcas, a la familia, a los que ellos pongan, a los militares, a esos militares que van a controlar el poder. Y la dictadura cubana ha hecho el mismo modus operandi que ha hecho ¿quién? Que han hecho los rusos. Los rusos en el proceso de transición a economía de mercado y al control político por ese sistema de oligarcas y militares, comienzan a sacar a personeros, a familiares y amigos, a implantar empresas en Alemania, en Inglaterra, en España, en Estados Unidos, en diferentes países del mundo, comienzan a salir y florece un grupo de empresarios rusos, principalmente en el área de Inglaterra. O con esto, Inglaterra, donde está el Javi Bank, el banco de Fidel Castro, donde están el Club de Londres, que está en un litigio judicial con la dictadura cubana. En Londres hay un área completa que se le dice el pequeño Moscú, que viven grandes oligarcas rusos con mucho dinero, establecidos ahí con empresas, hasta son dueños de clubes de fútbol en Inglaterra, y desde ahí manejan negocios multinacionales, conglomerados gigantescos en temas financieros. Quiere decir que la dictadura cubana, el proceso que la dictadura no cae cuando cae el campo socialista, la dictadura cubana, el régimen cubano fue haciendo un proceso muy lento de una economía de transición a donde ellos pudieran en un futuro agarrar el poder. Ellos han aprendido de todos los procesos en el mundo, incluyendo el proceso soviético de consolidación económica de las grandes élites rusas. Por eso es que nosotros vemos que salen familiares, amigos hacia otros países del mundo y salen con dinero y plantan posteriormente negocios, restaurantes, plantan envíos de paquetería, y hoy vemos que Cuba tiene una ventaja a la Unión Soviética en aquel tiempo. ¿Cuál es la ventaja que tiene la dictadura cubana, el régimen cubano? El régimen cubano tiene una ventaja, ¿cuál? La ventaja de que tiene un exilio y que la mayoría de los cubanos que salen al exterior viven en los Estados Unidos de América. Esto sirve para que sus testaferros se planten en los Estados Unidos a abrir sus empresas, y hoy lo vemos más consolidado. Hoy vemos agencias de envío a través de Internet, porque ellos se han modernizado a través de Internet y nos ponen todas las necesidades para tu familia en Cuba a través del Internet, para que tú compres la comida y todo vaya a Cuba. En ocasiones tienen muchos testaferros, pero detrás de esas empresas están el verdadero poder que está en Cuba. Ese es el poder que maneja el dinero dentro de Cuba. Aunque tengan empresas de envío, las van creando en diferentes lugares del mundo, porque eso es lo que le ha dado a la dictadura cubana pie a consolidarse y a quedarse en el poder, aprender de los procesos, de los cambios, y en eso lo estamos viendo. Además, no solamente mueven a sus testaferros económicos, sino mueven a testaferros en comunicaciones, testaferros de líderes de opiniones que van a abrir sus plataformas para influir en las relaciones entre Cuba, entre el pueblo del exilio y Cuba, con un mensaje distorsionado completamente. Ese es el plan que le ha dado a la dictadura la sobrevivencia, aparte del trabajo que ha hecho de información, de propaganda, la dictadura cubana en los Estados Unidos y en diferentes países del mundo. Ahí la dictadura tiene la ganancia. Pero ahora vemos, y yo lo dije la semana pasada, no sé si ustedes recuerdan que dije, Vladimir Putin manda a la delegación más grande de Rusia a Cuba. Esto a raíz de lo que sucede con el Club de Londres, a lo que sucede con la demanda del Club de Londres. Vladimir Putin manda no solamente a un grupo grande de empresarios rusos, manda a la Duma rusa, a todos los partidos de Rusia,
del Parlamento ruso visitan Cuba con una gran delegación de empresarios rusos, y entre los empresarios rusos, ¿quién usted cree que va? Va el presidente de la banca rusa, mandada por Vladimir Putin. Siempre yo he sido de la idea, y mi opinión, que siempre le he dicho, que el resultado de que Cuba esté apoyada por Rusia, por China, es un resultado geopolítico. La geolocalización de Cuba, la localización de Cuba, dónde se encuentra Cuba y la importancia que tiene Cuba para las potencias enemigas de los Estados Unidos para influir en el resto del continente. Y Cuba, con esa posición geográfica y con el nivel de influencia que tiene en el resto de Latinoamérica, le sirve a Rusia también como correlación de fuerza en temas geomilitarmente. Entienda, geomilitarmente le sirve a Rusia. Y ya Cuba está sirviendo a dos potencias. Que dos potencias, potencias no solamente económicas, sino potencias militares, con desarrollo de armamento nuclear. Entonces, la importancia de salvar a Cuba y de que Vladimir Putin se ponga en su macho y a Cuba no se la toca a nadie, él manda a una delegación gigantesca a Cuba. Y se reúne esta semana, van a ver ustedes, ahí está Díaz-Canel reunido con un grupo de empresarios rusos mandados por Vladimir Putin, petroleros de todas las áreas de Rusia, para hacerse cargo de que Cuba y Rusia acuerdan transformar la economía de la isla desde la empresa privada. Esto es interesante. Y nosotros estamos viendo, y nosotros hemos dicho en el canal, con mucho énfasis, ojo con esto, el cambio va a ser ruso, el cambio es ruso, y Rusia le apuesta a Cuba por un problema de estrategia, que hay mucha gente que no entiende esto. En la política existe la estrategia política, y es parte del nuevo orden mundial que está a la cabeza, el nuevo orden diferente al orden establecido, que está a la cabeza los Estados Unidos y la Unión Europea a través del Foro de Davos. Rusia y China quieren hacer un orden mundial diferente que incluya la lucha contra el dólar norteamericano. En este canal lo hemos hablado. Ha estado África conmigo y hemos hecho ese análisis nosotros. Acaban de hacer un acuerdo, para seguir un momentico con este punto, quiero que ustedes sepan, acaban de hacer un acuerdo Arabia Saudita y Rusia para el comercio, donde van a comerciar sin el dólar norteamericano. Yo he dicho, y estoy creyendo, eso todavía falta por consolidarse, pero ojo con esto puede acelerar el proceso con lo que está pasando internamente con el nivel de deuda, el techo de la deuda de los Estados Unidos, que no ha pagado, y si se hace impagable esto, va a tener un efecto, un desastre en la economía mundial. Entonces, el plan es desbancar al dólar norteamericano, salir del switch que tiene Rusia, el control de los norteamericanos, salir de la banca mundial y hacer su propio banco a través de ¿qué? De estos países que se han unido en un mercado común, a través del BRICS. Interesante, el BRICS, pero también los países euroasiáticos, que hicieron una cumbre en San Mancanta, donde se reunieron un grupo de los países asiáticos, más China, para ir creando un mercado común en esa área, fortalecer el área de Euroasia con el resto del mundo. ¿Para qué? Ir independizándose de Occidente. De hecho, Rusia hoy le vende mucho gas a China, que es el gas que la Unión Europea la había bloqueado a Vladimir Putin. Y esto ha hecho que el comercio, las finanzas Rusia, a pesar de que han sentido un gran efecto por las medidas económicas, sigan todavía, no se lo sienten por el nivel de exportación de energéticos rusos y también del armamento.
estamos viendo un grupo de países que se están desobedeciendo a Occidente, que están desobedeciendo a los Estados Unidos de América y se están aliando a Rusia. Ok, entre eso, Cuba y Rusia hacen un acuerdo. Recuerden que todo esto, el nivel que está Cuba ahora, en este deterioro económico, que tienen que dar una salida, y qué casualidad, fíjense, han salido 300,000 cubanos. 300,000 cubanos han salido. ¿Esto qué hace? Que crezcan los negocios de los testaferros en el exterior y también es más cómodo para hacer sus negocios con sus testaferros dentro de Cuba. Dice la nota. En el momento superior al que quiere llevar Díaz-Canel la relación con Cuba, con Rusia, se ha conocido con precisión a través de la prensa euroasiática, esto lo ha dicho Sputnik y otras más, según la nota publicada en español este jueves por la agencia rusa Interfax durante la reunión el miércoles en La Habana entre el presidente cubano y Titos Boris, presidente del Consejo de Negocios Cuba-Rusia, lo que se acordó que fuera crear un centro de transformación económica. Crearse un centro de transformación económica. El objetivo es preparar, redundar la agencia Transformaciones Económicas en Cuba basadas en el desarrollo de las empresas privadas. Empresas privadas en Cuba, ¿cuáles? Las empresas privadas en Cuba son las empresas que van a manejar los familiares de la cúpula gobernante, los exmilitares, los que tienen el control, los que tienen Gaesa, los que van a independizar algunos restaurantes importantes, hostales, hoteles. Recuerden, la nieta de Raúl Castro es dueña de uno de los principales hostales en La Habana. Y así como ella, empresa, un hijo de Fidel Castro, es accionista de la Mercedes-Benz. ¿Me entiende? Audi Mercedes-Benz, que entra a Cuba, es uno de los accionistas principales, el hijo más chico de Fidel Castro. Estamos viendo que los oligarcas se están preparando dentro de Cuba para asaltar el poder. Yo recuerdo en una entrevista que le hizo este muchacho de Univisión, este dominicano, a Alex Castro, el hijo de Fidel Castro, creo que fue Tony Andrade, le dice el hijo de Fidel, nosotros estamos dispuestos a las transformaciones, eso fue hace años, y estamos dispuestos a que entre McDonald's, hacer negocio con McDonald's, con todas las empresas norteamericanas. A mí esto me alertó. Muy bien, Alex Castro. ¿Quién tiene el dinero? A través del modelo. A través del modelo que de franquicias, de las compañías de comida fast food, las compañías rápidas, como McDonald's, Burger King, ¿cuál es el problema? A través de franquicias. Tienes que tener en los Estados Unidos 1.8 millones de dólares para abrir una franquicia de McDonald's. Tal vez en Cuba puede ser con menos, como pasó en la Unión Soviética. En la Rusia, cuando llega McDonald's. Los excomunistas fueron los primeros dueños de las franquicias de McDonald's. Todo esto se va uniendo y encadenando con la revolución de Fidel Castro, con el sistema castrista. Entonces, hoy se reúne el grupo de empresarios más grande de Rusia para tratar de transformar, escuchen la palabra, transformar la economía cubana. El objetivo es ese. Emprender en una apertura del mercado a la rusa. Miren la palabra del Señor. Permítame un momentito. Escuchen la palabra del Señor. Una transformación económica. Doctor, ¿estoy en una directa? No, tranquilo. Ahí nos vemos ahorita. En una transformación económica a lo ruso. Algo que siempre hemos abordado nosotros. Ellos tienen que... Yo tengo una directa que dije. Y por ahí está. Díaz-Canel desmontando el sistema. Busquen esa directa. Donde yo hablo y digo, y me percato y digo, en esa directa, Díaz-Canel desmontando el sistema. Hoy estamos viendo el desmonte del sistema económico a los rusos, ya dicho por los rusos. Todo esto en el marco de una demanda que entra a la dictadura cubana por el Club de Londres.
Ok, este es el respaldo de los económicos rusos que mandan un mensaje claro: nosotros vamos a hacernos los dueños de la economía cubana. Esto completamente aleja o pone en 3 y 2 a los diferentes mercados del mundo. Dice, Interfaz detalla que el centro incluirá por la parte cubana representantes del Ministerio Clave y del Banco Central, por la parte rusa expertos de distintos institutos estratégicos. Para Yurchev, siempre según el medio ruso, su país tiene experiencia en la creación de sistemas digitales para empresas que han sido utilizados con éxito y tienen la intención de compartirla con Cuba. Estamos impresionados por el alto nivel y profesionalismo de los profesionalismo de especialistas del diálogo cubano con nosotros, la parte cubana. Hablaban absolutamente todos lo mismo. Cita Interfaz al funcionario ruso que es también consejero del presidente Vladimir Putin. Quiere decir que Vladimir Putin manda a su consejero privado en negocios a transformar la economía cubana. El mensaje es claro. Para tú poder salvarte y acabar con la situación interna que tienes, tienes que abrirte urgentemente a unas reformas estructurales de economía mucho más aceleradas de las que están haciendo ustedes. Dicen ellos que están muy impresionados con los comunistas cubanos. El comunicado de la presidencia de Cuba tras la reunión emitido el mismo miércoles era mucho más vago y se limitaba a destacar la voluntad por parte de los gobiernos de ambos países de llevar un momento superior al importante diálogo político y sobre todo las relaciones en el ámbito económico y comercial. La visita de los rusos suponía, dijo Díaz-Canel, dar continuidad a los encuentros con Vladimir Putin y todo estaba. Esto estamos viendo, amigos míos, lo que está sucediendo. ¿Qué dice Díaz-Canel? Muy parco. ¿Por qué? Recordemos que dentro de los grupos de poder cubano hay resiliencia, hay resistencia dentro del Partido Comunista a hacer las transformaciones dentro de la economía cubana de una forma acelerada, que ponga en peligro, según los comunistas duros del partido, que pongan en peligro la estabilidad de la militancia comunista. Entonces, hay dentro del poder cubano, hay tirantes de un grupo que se está quedando rezagado ante los mismos problemas existentes dentro de Cuba que están exigiendo unos cambios importantes. Todo esto, el grupo de Raúl Castro, Díaz-Canel, Marrero, un grupo de generales y hay un grupo de militares que estarán de acuerdo en esas transformaciones después que han metido al país en un caos completo, ¿cómo van a hacerlo? O sea, ellos están en esa disyuntiva, pero de que van a hacerlo porque Putin los está respaldando a ese cambio que ellos necesitan hacer con urgencia. Para eso ya se fueron 300,000 cubanos, para eso están consolidando, tienen deuda, una deuda increíble, no solamente con el Club de Londres, con el Club de París, con diferentes países que también tratamos el tema. Carlos de Cuba y yo, un servidor, tratamos ese tema de Cuba con el nivel de deuda con varios países del mundo. Como único Cuba puede rescatar su economía, ya China también con los $1,000 millones que le dio, aparte en los acuerdos con China y Rusia se van a hacer parte del sistema energético cubano. Las empresas canadienses y españolas se van a hacer cargo del turismo. También quiere entrar China en el juego del turismo. Recuerden, el mercado chino turístico es muy grande y esto le sería muy importante a Cuba el día que los chinos puedan ir en masa, como han ido muchos rusos a Cuba. De hecho, no hace muchos años atrás se vio, ante la pandemia, se vio el turismo chino en Cuba. Quiere decir que para Rusia y China, este mal llamado la dictadura cubana, es importante para ellos. ¿Por qué? Por lo que le trae residual en América Latina, que ellos saben la influencia que tiene la cúpula gobernante dentro del país, dentro del área latinoamericana. Eso se llama geopolítica. Eso es muy importante. La geopolítica, porque además estamos viendo que el área latinoamericana, un área con muchos
commodity en la economía como minerales, un área de recursos naturales importantísimo que no está siendo explotada como es. Entonces China está viendo eso. Recuerden que ya en Bolivia está Rusia y China con el lío del litio, el gas de Bolivia, que tiene unas reservas muy importantes de gas Bolivia. Está Brasil ahora, que pertenece al BRICS, que está muy aliado ahora. Este señor Putin ya respaldó totalmente a Lula da Silva, que Lula posiblemente pronto haga una visita a Moscú, se supone, para el respaldo que le dio Vladimir Putin, dice Putin, para catapultar a Brasil a nivel internacional como se merece Brasil. Miren esto, qué casualidad. Bolsonaro, que era amigo, se supone, de Putin, hoy Putin le da un bofetón a Bolsonaro, lo saca el apestoso de Bolsonaro, tú apesta, y trae a Lula da Silva atrás, porque recuerden que el interior mental, ideológico de Vladimir Putin es un interior antiamericano y izquierdista. Vladimir Putin dice que el error del siglo XX fue el derrumbe de la Unión Soviética. Ese es el pensar de Vladimir Putin. Por eso es que Vladimir Putin está mandando a través de la guerra de Ucrania es un mensaje al mundo establecido, al gobierno, a los gobiernos establecidos de las democracias occidentales, con China y Putin a la cabeza. Un desprendimiento de ese mundo establecido. Esto es lo que está sucediendo. La guerra de Ucrania, más allá de que se quiere acercar a la OTAN y todo esto, Putin tiene que ir, yo siempre he dicho, y he sido de la idea que Putin tiene que ir a la cabeza, Putin tiene que ir a darle un paso adelantado, y con eso Putin no solamente le manda un mensaje a Occidente, a la propia China también, que ya tenía inversiones en Ucrania. Entonces Putin no se estaba quedando rezagado ante el mundo, no lo estaba tomando en cuenta como él pensaba, este mundo establecido, ese nuevo orden mundial. Entonces él tiene que dar un manotazo donde va a poner al mundo a temblar. Y hoy Vladimir Putin, a través de la guerra de Ucrania, ha puesto al mundo a temblar y ha puesto al mundo en una guerra nuclear, económica, energética, en una guerra nuclear ¿de qué? De alimentación, porque otras veces hemos dicho que tiene el control de los fertilizantes en el mundo. Las exportaciones más importantes del mundo en fertilizantes la tiene Vladimir Putin, más que él y Ucrania ponen más del 40% de los granos en el mercado mundial, incluye el trigo. Imagínense ustedes el problema tan grande que Vladimir Putin le ha creado al mundo, y con eso, ¿qué hace el mundo? El mundo está volteando a Rusia. Eso es lo que quiere Vladimir Putin, y quiero decirle, Occidente sigue apoyando a Ucrania. Yo entiendo lo que está pasando aquí, aunque sabemos que está saliendo demasiado dinero. El problema es que Occidente no quiere dejar que Putin se salga con la suya o que Putin predomine dentro de ese policía mundial que ha sido los Estados Unidos y que ha sido secundado por la Unión Europea. Entonces Putin está mandando con China, porque aquí está China, está Putin, Rusia, está la India, que tiene armamentos nucleares también, y están los países con recursos naturales que tienen a Occidente de rodilla, como Arabia Saudita, Irán, y en Sudamérica está Brasil, está Argentina. Si se unen al BRICS Argentina, imagínense ustedes el problemazo que se encuentra Occidente por la falta de qué, por las carencias de materia prima para los energéticos. Entonces tienen que hacer uso de lo que los europeos siempre se han cuidado, del medio ambiente, a través del carbón para generar energía. Hoy Alemania está abriendo minas de carbón para poder generar energía. Francia, Macron está haciendo lo mismo y está nacionalizando las empresas privadas. Ojo con esto, las crisis económicas actualmente han creado que el gobierno se suponga que va a ser más eficiente nacionalizando las empresas, porque las empresas privadas han sido capaces, a través de este desastre económico ocasionado por Putin, que ha hecho Francia. Francia ha comprado parte de la energética francesa, porque el Estado tiene participación ahí. Esto es un sector estratégico para cualquier país, y vemos que esto es un mensaje muy malo, porque ha quedado que la iniciativa privada no puede con los problemas y el Estado tiene que hacerse cargo de los problemas. Un mensaje fatal para las libertades empresariales en el mundo. Un mensaje fatal. Yo lo estoy viendo así. Donde el Estado, el control excesivo del Estado a través de los medios de producción, está liquidando la iniciativa privada, que ha hecho uso en ocasiones, han especulado la iniciativa privada
y no han podido hacer frente al problema energético de los países, entonces ¿qué va a decir el pueblo? Wow, el Estado funciona mejor que los privados. Y ahí, porque esto ha sido, y a través de esta guerra y a través del COVID, viene el control de las élites sobre los pueblos. Porque imagínate que en Francia, el sistema privado, distribuidor de energía en Francia, haya sido incapaz de resolver los problemas de falta de energía en Francia y que el Estado tenga que asumir esa responsabilidad. Oye, señor, el mensaje es fatal. El mensaje para el mundo es fatal. Y ojo, porque en los Estados Unidos lo vemos también. Imagínense que mañana Biden o los demócratas digan hay que intervenir los pozos petroleros privados para hacer frente a la guerra de los combustibles. Y si tiene un éxito en la distribución dentro de Estados Unidos de los energéticos, el combustible baja a través de que el gobierno se hizo cargo por medidas especiales, por medidas de guerra del pozo petrolero privado, olvídense del mundo libre. El mundo va al control de estas grandes élites. ¿Ok? Yo percibo que esto viene por ahí. Entonces estamos viendo que Cuba ya está entrando en ese juego de las transformaciones a los rusos, ya dicho por los propios rusos que participaron en la reunión con Díaz-Canel. Muy interesante, hay que seguir de cerca todo esto. Vamos a seguir de cerca el comportamiento de la dictadura cubana, del régimen cubano, qué va a hacer y por dónde, qué va a hacer a partir de ahora, porque yo creo que le tiraron la bola los rusos y tienen que agarrarla. No pueden dejar. Vamos a ver, porque también otra cosa que yo estoy previendo, las conversaciones de la Unión Europea, todo lo que está sucediendo, todo a raíz de todo como la Unión Europea va para Cuba, el Parlamento Europeo, se reúne el Parlamento Europeo con la dictadura cubana y se habla de los jóvenes del día 11 de los presos y ¿qué va a suceder? Le van a dar salida a todos los presos del día 11. Porque la Unión Europea, dándole la libertad a los presos del día 11, que ahora hay facilidad de un patrocinador en la salida inmediata de estos jóvenes que están presos, que no van a querer seguir presos y se van a ir, ¿qué va a pasar con eso? Las sanciones o las que han pedido la Unión Europea se van a ir relajando para ampliar más los negocios con la dictadura cubana. Porque ellos conversan, fíjense cómo es el tema. Yo quiero que ustedes sepan algo y quiero que todos nos llevemos a algo aquí. Ellos negocian con la dictadura cubana, pero ahí no hay nadie sentado de la oposición, ni ningún representante de la oposición cubana. En las conversaciones del régimen cubano con la Secretaría de Estado tampoco había nadie de representación de la oposición cubana, ni dentro ni de fuera de Cuba. Quiere decir que la Unión Europea, los Estados Unidos, a través de la Secretaría de Estado y la Unión Europea a través del Comité de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, se toman la atribución de hablar los derechos políticos, las decisiones políticas internas en Cuba, el derecho que nos toca a los cubanos, que nos asciende a los cubanos, a hablar con la dictadura, porque yo sí estoy de acuerdo en que si hay una mesa de diálogo entre la Unión Europea y la dictadura cubana, ahí tiene que haber un representante, porque si la Unión Europea le da el premio Sájarov, si la Unión Europea dice que está al lado de las causas justas de nosotros, ¿por qué no tienen sentado a alguien de la representación de la oposición cubana dentro o fuera de Cuba? ¿Por qué la Secretaría de Estado, que está con nosotros, que da dinero, que la causa de los cubanos, por qué no sienta a nadie de la oposición en las mesas de diálogo para que la oposición tenga una voz? Oye, crea como hizo Reagan, creen a un subsecretario de Estado de la oposición cubana que esté sentado en la mesa, como hicieron con Valladares en la relatoría Reagan, en la relatoría de la Comisión de Derechos Humanos. Creen un puesto donde la oposición cubana tenga una voz. Ahora, ojo con esto, ¿cuál es mi percepción de esto? De que la Unión Europea esté sentada con la dictadura, adjudicándose el derecho de hablar de los problemas políticos de Cuba. ¿Cuál es el problema? Que la Secretaría de Estado norteamericana está hablando con el régimen cubano sobre las libertades en Cuba, los presos en Cuba y todas las cosas en Cuba. Un desconocimiento total de estos gobiernos, la Unión Europea en bloque y los Estados Unidos, a través de la Secretaría de Estado, un desconocimiento a los opositores cubanos dentro y fuera de Cuba. Señor, el mensaje es claro. Tú puedes decirme cualquier cosa. Tú puedes hablarme cualquier cosa. Tú puedes ir al Parlamento Europeo a hacer todo el discurso que tú quieras.
tú puedes ir a la Secretaría de Estado, tú puedes recibir dinero del gobierno norteamericano a través de la USAID, pero hay una realidad, la realidad es un desconocimiento total a los opositores cubanos, que no lo sientan en la mesa de negociación, no lo sientan. ¿Por qué razón, si ustedes están de la otra causa, debería haber una voz de la oposición cubana sentada ahí? No. Entonces, mi opinión, la opinión de Carlos Calvo, como dice nuestra amiga Julie D., ¿cuál es? Que no les interesa en el fondo realmente el tema cubano. O nosotros tenemos que preguntarle a la Unión Europea, tenemos que preguntarle a través de esas personas que liderean grupos, que son los que más voces tienen y que se adjudican también a hablar en nombre de todos los cubanos, preguntarle cuál es el problema del desconocimiento real a la oposición cubana. Porque nos tienen entretenidos, condenamos a la dictadura cubana. Y yo veo como hay algunos amigos que se ponen contentos cuando la Unión Europea sanciona la dictadura cubana. Entonces, cuando tú me dices eso, yo me meto en la página web del gobierno francés, la embajada de Cuba, la embajada francesa en La Habana, me meto en la embajada de Holanda, la embajada de Holanda en La Habana, la embajada de Inglaterra, la embajada de España, la embajada de todos estos tipos en La Habana, Cuba, de todos estos países. Entonces yo digo, ¿cuál es sanción? Sanción fue lo que le hicieron a Sudáfrica, donde el mundo la aisló completamente, donde el mundo rompió relaciones diplomáticas y comerciales con el régimen de Sudáfrica, que pusieron en 3 y 2 ¿a quién? A la corona inglesa. O sea, el mundo, desgraciadamente, Cuba estuvo en un conflicto en el cono sur, donde el mundo desconoció a Sudáfrica. Hoy el mundo, ante el desastre en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela, no desconoce a estos regímenes. No lo desconocen. Porque para tú condenar a Cuba, rompe las relaciones comerciales, diplomáticas, cierra los canales. Y si quieres abrir, abre las libertades económicas, abre las libertades políticas primero. Porque hay que hablar con ellos desde el poder de la fuerza. ¿Y qué hace la dictadura en cada diálogo? En cada diálogo que hace la dictadura con estos países, con el bloque de la Unión Europea, lo hace desde el monopolio de la fuerza que ellos tienen. Porque ellos ponen la agenda, sientan a la Secretaría de Estado norteamericana, a la Secretaría de Justicia, a las agencias de seguridad nacional. ¿Me entienden? La sientan. Pero de este lado no se lo obliga. Yo me siento contigo y yo voy a ver un representante de la oposición cubana. Yo me siento contigo cuando tú empieces a sacar a todos los presos políticos de las cárceles. Yo me siento contigo cuando tú hagas de verdad transformaciones políticas y económicas y entonces hablamos y cierro todo completamente. No han cerrado. No han cerrado. Todo ha sido un cuento. Todo ha sido un cuento. Y vemos un mundo que vota a Cuba presidente del grupo de los 77 más China. Vemos ahora mismo un grupo solidario a partir del 24 de más de 82 países del mundo, todas las representaciones de las sociedades de países libres, religiosas, científicas, campesinas, sindicales, todo el mundo en Cuba en un evento solidario con la dictadura cubana, por la estabilidad, no sé qué cosa del mundo, todo el mundo va allí. Entonces, hay realmente de este mundo, hay un desconocimiento total, no reconoce a la lucha que hemos llevado los cubanos por 63 años contra el régimen cubano. Algo tiene que llamarnos la atención. Yo siempre digo, hay que hacer un stop los grupos de la oposición cubana dentro y fuera de Cuba. Hay que hacer un stop. Y hay que decir, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Cuál ha sido la estrategia que hemos fallado? Todos hemos quedado rezagados ante ese mundo. El mundo realmente nos desconoce completamente. La lucha que tenemos nosotros, los cubanos. Oye, gracias a todos los que están conectando. Gracias a todos. Vamos al último punto rapidito porque ya tengo que estar ahorita con el doctor Gustavo León. Así que este era mi punto. Pero bueno, vamos a ir al último tema que quiero ir. ¿Quién muere en Cuba? Muere este hombre que ustedes ven al lado de Fidel Castro.
José Millar Barrueco, más conocido por el santiaguero Chomi Barrueco. Chomi, un comunista de vieja data, hombre que ocupó cargos en Cuba y fue rector de la Universidad de La Habana en los tiempos donde más se persiguió a los disidentes jóvenes cubanos sobre los años del 60 y pico al 79, 77, no me acuerdo si fue por ahí, del 69 en adelante hasta el 73, 74, no me acuerdo. Chomi fue rector de la Universidad de La Habana. Fue el tiempo que, oye, ustedes ven, déjenme, ustedes ven aquella que tiene la cámara atrás, que estoy muy peculiar mirando. Ustedes saben quién es aquella. Eso fue cuando estaba su tío vivo. La señora Mariela Castro. Está detrás de su tío con una cámara de video. ¿Ustedes la ven bien? Esta señorita, ojo con esto, siempre he dicho que ella está en las alturas de ese régimen. Chomi Barrueco es un tipo muy peculiar. Un tipo que aguantó, déjenme decirle, vaya, Chomi Barrueco le aguantó tantas cosas a Fidel Castro. Él ocupa el cargo después que se muere Celia Sánchez Manduley. Pero Chomi Barrueco se hizo imprescindible para Fidel Castro. Chomi Barrueco, José Millar Barrueco, hubo un problema con la causa 1 con José Millar Barrueco. Eso pasa desapercibido. Hubo un problema con él porque su chofer estaba en las fiestas de Diócles Torralba. Se dicen dentro de los círculos de la inteligencia, contrainteligencia, que el chofer de él fue uno de los trompetas de los servicios de espionaje. Por ahí, o no sé, pero él fue llamado a contar, no sé si fue de verdad, si era trompeta o no era trompeta, un tipo que era muy buena persona, el chofer de Chomi Barrueco. José Millar Barrueco, un hombre que le aguantó mucho a Fidel Castro. Castro llegaba a Palacio sobre las 5, 6 de la tarde. Y ya Chomi Barrueco en la mañana estaba ahí y no se iba de Palacio hasta que no se iba Fidel Castro. Este hombre era el hombre más cercano de todo el poder cubano con Fidel Castro. Mucho más cercano que el propio Raúl Castro. Chomi murió con él, todos los secretos que se hablaba en la oficina de Fidel con diferentes representantes del mundo entero o cosas del gobierno cubano, porque él era el único que se reunía con Fidel horas y horas dentro de su despacho. Chomi Millar Barrueco. Un hombre que se hizo importantísimo para Fidel Castro, porque además tenía una preparación y un nivel de trabajo increíble, porque el tipo llegaba temprano y se iba en horas de la madrugada después que se iba Fidel Castro. Él vivía por allá por Miramar, si no mal recuerdo, por ahí por Tercera, cerca de Chateau Miramar, toda esa área por ahí. Él tenía su casa por ahí. Pero yo me percato de algo de este señor Chomi Millar Barrueco en la boda de Felipe Pérez Roque. La boda de Felipe, yo lo he contado otras veces, que yo participo en la boda de Felipe. En esa actividad se casa Felipe en la casa de la FEU, que está en el Almendares. Cuando tú pasas del Almendares para Marianao, ustedes saben que se hace un cuchillo para Colin, hay una parada y la otra va a 31, o sí, 31. Y en esa calle hay una casa en el medio grande, que cuando aquello era azul, no sé si seguirá azul, era la casa de la FEU, de donde dormían los dirigentes de la FEU, o de visita cuando venían de otras provincias a alojarse ahí. Ahí fue la boda de Felipe Pérez Roque. La característica de la boda de Felipe Pérez Roque, la he hablado otras 2 veces, pero para las personas que se han incorporado posteriormente al canal, ¿cuál fue? Que todos los presentes en la boda, periodo especial, Fidel dice que había que llevar cada uno un plato de la casa.
a la boda de Felipe Pérez Roque. Estoy llegando aquí porque me llama la atención algo que ha pasado ahí. Ahí sucedieron cosas que me llamaron la atención en esa fiesta. Yo estaba ahí, donde estaba el cake de Felipe Pérez Roque, donde estaba el brindis, Fidel hace el brindis, yo estoy detrás de Fidel ahí mismo, al ladito de Fidel Castro, haciendo el brindis, y Fidel Castro con cerveza Atuey, porque iban a hacerla con champán búlgaro, y como se había caído el comunismo, Fidel dijo que no quería hacer brindis con ninguna bebida de países traidores y cobardes. Escuchen esto, mejor con la cerveza Atuey. Y Fidel Castro manda hacer el brindis con la cerveza Atuey. Hay un profesor de química de la Universidad de La Habana que lleva un ponche, yo he hecho ese cuento otras veces, cómo le hicieron probar el ponche, todo eso, yo he hecho esa historia. Pero me percato algo alrededor de la figura de Chomi Barrueco, que me prende las alarmas. La esposa de Chomi Barrueco es italiana, no es cubana. Los hijos de Chomi Barrueco son cubanos italianos, que viven en Italia. Y ahora vienen de Italia todas las familias para el funeral de este hombre que murió a los 90 años en Cuba. Fíjense, yo me percato y digo, wow, como que extranjera la mujer de Chomi italiana. Y a nosotros nos prohíben que nos visiten, en el caso mío, la esposa de mi hermano que era española, que me dijeron que yo no podía ir a mi casa de mis papás mientras estuviera la esposa de mi hermano ahí. Y me percato que la mujer de Chomi es italiana. Digo, oye, qué doble moral, ¿no? Chomi llevó una ensalada italiana porque la esposa la hizo. Muy rica porque yo la probé, no todo el mundo la probó, yo sí probé. Parte, todo el mundo llevó un plato, estaba todavía vivo el difunto Carlos Rafael Rodríguez, que estaba Roberto Robaina, y ahí me percato que Roberto Robaina le dice a Carlos Rafael Rodríguez, profe, le dice, profe, ¿y qué usted cree? ¿Por qué cuando Fidel decide nombrar a canciller a Roberto Robaina, Juan Almeida Bosque, Machado Ventura, un grupo de comunistas, Jorge Risqué Valdés, un grupo del Buró Político y del secretariado se opusieron al nombramiento de Roberto Robaina a la Cancillería cubana? Y yo me percato las discusiones que había, que Roberto Robaina le dice a Carlos Rafael Rodríguez, donde las discusiones que había gente opuesta al nombramiento de Fidel Castro. En esa boda, Fidel Castro, yo estoy viendo con la mamá de Felipe, el papá de Felipe, la esposa de Felipe, la hija de Jaime Corombé, que fue por mucho tiempo vicepresidente del Consejo del Parlamento cubano o del mal llamado Parlamento cubano, Jaime Corombé, que vivía en Alta Habana. Resulta ser que Fidel Castro se tranca en uno de los cuartos con Felipe y la esposa de Felipe Pérez Roque. Yo le comento a los compañeros que estaban conmigo ahí, estábamos dentro del salón, dígole, ojo con este tipo, va para arriba. Efectivamente, saliendo, recuerden que Felipe Pérez Roque era el presidente de la FEU cuando él se casa con la hija de Jaime Corombé Ibarra. Hay sus cositas por ahí que yo no voy a decirla con esta muchachita. Yo le digo, ojo que este chamaco va para arriba. Exactamente, cuando salen de esa reunión, al otro día, Felipe Pérez Roque pasa a ser casi la sombra de Chomi Villar Barrueco. Y Fidel le pone un puesto como segundo de Chomi Villar Barrueco, y Felipe, que era muy perro, sube su escaño y ya era sombra para Chomi Villar Barrueco. Chomi Villar Barrueco, cuando cae Fidel Castro, él es presidente, él lo pone en presidente. Fidel, cuando hizo el polo científico, Fidel lo pone al frente del polo científico, a todas las obras del polo científico directamente por el Consejo de Estado, a ser como el inspector de todas las obras del polo científico. Me acuerdo bien claro sobre lo que estaba pasando con Chomi en ese momento. Fidel Castro pone a Chomi en eso y Felipe Pérez Roque la sombra. Cuando Fidel cae enfermo, Raúl pone a Chomi Barrueco de presidente de la Academia de Ciencias de Cuba. Después lo saca del juego, cuando se consolida ya Raúl en el poder, lo saca del juego y lo manda a un retiro permanente a su casa, igual que a Álvarez Cambra, vecino de Álvarez Cambra.
Chomi Villalba Rueco. Raúl Castro no pasaba a Chomi Villalba Rueco. Habían celos de Raúl Castro con Chomi por la cercanía y las cosas que hablaba Chomi, que era partícipe de las discusiones de Fidel y Raúl en el Consejo de Estado. Recuerden, el cuarto piso del Comité Central del Partido daba la puerta de un despacho de Raúl. Bueno, eso lo debe saber el señor Alcibiades Hidalgo, que fue el secretario de Raúl Castro para el Partido Comunista, que está aquí en el exilio, que es parte de uno de los dirigentes, creo, informativos, no sé si de América TV o Mega TV. Alcibiades Hidalgo radicaba en el cuarto piso del Comité Central del Partido y una puerta del cuarto piso daba al tercer piso, porque el Consejo de Estado en Puntales más alto, y por ahí entraba Raúl a discutir o hablar con Fidel Castro. Y en ocasiones yo veía a Raúl Castro salir por la posta número 9 bien disgustado cuando salía de hablar con Fidel Castro. Y el único partícipe de todas esas discusiones fue el señor Chomi Villalba Rueco. Chomi Villar, cuando cae en ese equipo, toda esta gente que cae, Raúl Castro desecha a toda la gente de Fidel Castro. Y olvidan a Chomi Villalba Rueco, que fue empeorando su salud por día, por día, empeorando su salud, hasta que acaba de morir ayer, creo, con un cuadro diabético, el señor Chomi Villalba Rueco, y atendido por enfermeras del Servicio Médico de Seguridad Personal. Eran atendidas ahí Chomi Villalba Rueco. Todas las personas alrededor de Fidel, incluyendo el médico Serma, todo ese equipo médico que acompañó a Fidel y todo este equipo, Carlos Valenciaga, Felipe, Carlos Laje, todo ese equipo que acompañó a Fidel Castro fue desechado por la nueva nomenclatura en el poder cubano. Hoy están en la oscuridad y en el olvido, muriendo olvidados por el sistema cual ellos le prestaron una vez mucha lealtad. Entonces, hoy muere un hombre que su familia estaba en Italia, porque todos están fuera del país, todos tienen poder, todos tienen negocios y van creando, porque todos se han sido oportunistas del poder y todos han implantado a su familia en diferentes países del mundo. Aunque ellos se queden en Cuba por la lealtad, se mueran en Cuba, aunque se han olvidado por el mismo régimen que los dio, que les dieron lealtad. Igual que el señor Álvarez Cambra, su familia está fuera del país, con negocios fuera del país. Todos han tenido y tienen a su familia fuera del país, porque ellos tienen una clave: que se salve mi familia, porque ya yo no puedo salvarme, porque ya ellos están demasiado comprometidos. Igual que el señor Ángel Raigosa, el que está atrás de Fidel Castro, que por mucho tiempo jefe de protocolo, olvidado completamente. Que la casa de Ángel Raigosa, ese señor que ustedes ven atrás, con espejuelito de Fidel Castro, era una casa que estaba, carajo, creo que la guagua pasaban. Es la casa que tenía la casa donde vive el saltador largo, ¿cómo se llama? Iván Pedroso. La casa de Iván Pedroso en Miramar, Fidel se la quita a Ángel Raigosa y se la da a Iván Pedroso. Porque Iván Pedroso estaba cosechando éxito. Y a Fidel Castro decidió quitarle la casa a Ángel Raigosa, director de protocolo de Relaciones Exteriores, y se le entrega a Iván Pedroso. Hoy también uno de los tantos olvidados por el régimen cubano, por la nueva nomenclatura cubana. Ahora son los nuevos los que están en el poder. Estoy haciendo estas historias porque también, ¿quién sustituye a Ángel Raigosa? Bueno, Ángel Raigosa sustituye ¿a quién? A Roberto Meléndez, creo que era el director de protocolo que se roba el reloj de oro de la casa de Gabriel García Márquez, el teléfono de oro de Gabriel García Márquez en La Habana, Cuba. Entonces, estas cosas pasan en Cuba. Oye, amigos, gracias. Ya tengo que estar ahorita en Radio Mambí con el doctor León. Se lo recomiendo a todos que vayan por ahí. Creo que fuimos muy explícitos en esta directa de hoy, hablando de estos personajes de la nomenclatura cubana. Esto lo digo porque, para que sepan algunos, que conozco el sistema. Conozco cómo se ha movido el sistema. El Posta Carlos Calvo, conoce cómo ha estado el sistema. ¿Por qué? Porque lo viví. Viví el sistema y conozco el sistema. Y me dediqué desde muy jovencito, porque no me calcularon nunca. Hay algunos que no me han calculado, dentro y fuera de Cuba. Yo me dediqué a estudiar el sistema cubano. Cada paso del sistema cubano.
Eso me ha enseñado, con la madurez que tengo ahora, política, de analizar los pasos de este sistema hacia cómo se mueven ellos, no solamente internamente en Cuba, sino también fuera de Cuba. Porque además, desde muy temprano, a partir de 2006 en adelante, comencé a decir que el cambio en Cuba era los rusos. Muchos decían que a los chinos, que estén los chinos. Yo decía, el cambio en Cuba es a los rusos. ¿Por qué? Por la influencia rusa dentro de las Fuerzas Armadas cubanas. Esta es mi opinión, la opinión de Carlos Calvo. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias de verdad por conectarse en la directa. Pienso que le haya sido interesante ver estas anécdotas. Estas son los entrelones del poder que no muchos conocen. Y no porque hay personas que nacieron con el poder, pero no tenían acceso a mucha información que teníamos nosotros, que éramos parte como el servicio. Ustedes saben que los que más se enteran de las cosas son los agentes de servicio, los escoltas, los que tienen que estar en la protección. Nos enteramos de lo que se habla, porque yo pasé por Palacio. Yo digo que tuve una gran amiga en Palacio, que no voy a decir su nombre, tal vez esta señora está muy viejita o no está viva, no sé, pero fue la secretaria de un dirigente grande de la Revolución Cubana, que fue mi gran amiga, fue mi amiga en todos los aspectos. Y me contaba los entrelunes del poder. Más lo que yo comencé a ver, hay muchas cosas, discusiones que vi en recepciones de Palacio. Y déjenme decirle, estos tipos salvan a su familia, pero ellos que están comprometidos, están jodidos. Hoy estoy en vivo. Hoy sí estoy en vivo. Ayer fue un corto que hice de un estudio. Entonces, gracias a todos, amigos. Gracias, Alcide. Las escoltas de Fidel y Raúl, habían celos entre ellos. Quiero decirle algo que nunca he dicho. No sé si lo dije una vez. El Cangrejo, bueno, Raúl Guillermo, no me gusta decir esos apodos, porque Raúl Guillermo dicen Cangrejo porque además tiene un problema. Raúl Guillermo López Calleja, él pasó primero por la escolta de su tío abuelo. Él se forma en la escolta de Fidel Castro. Él pasa primero por la escolta de Fidel Castro antes de llegar a la escolta de su abuelo. Él pasa el servicio militar en Guantánamo, en la frontera de Guantánamo. Desde niño le gustaba andar con los militares. Desde niño yo lo conocía a Raúl Guillermo en el campo de tiro. Era fanático, era tirar tiro. Andaba con la escolta de su abuelo. Siempre. Desde niño él iba al campo de tiro y nos veíamos en el campo de tiro de seguridad personal. Él siempre le gustó las armas, siempre le gustó andar de militar. De hecho, Raúl lo manda a pasar el servicio militar en Guantánamo. Ustedes saben, tal vez con sus características especiales, el nieto del general Raúl Castro, el ministro, todas estas cosas, pero él pasa el servicio militar en Guantánamo. Estoy diciendo esto porque yo conozco. No es que nadie me lo dijo, yo conozco. Pueden haber mucha gente que convivieron con el sistema. Hay una ventaja. Yo estuve en el poder en el Consejo de Estado, Comité Central del Partido. Conocí y compartí con la secretaria de un gran dirigente del país, los caballeros no tenemos memoria, que me decía muchas cosas que pasaban en el poder. Pasé por la casa de Fidel Castro, punto cero. Veía el comportamiento de la familia, veía el comportamiento de los dirigentes cubanos. Por eso que eso me hizo tomar una decisión en un momento de mi vida. Tomar una decisión como la que yo tomé me podía costar muy caro. De hecho, me costó caro porque la señora Dalia Soto del Valle jamás permitió que yo trabajara en el turismo. Porque a mí me lo dice un amigo de la CI, de Seguridad Personal, que me llama y me dice, no busques más porque estás vetado en la bolsa de turismo. Dalia Soto del Valle mandó a que te cerraran completamente. Porque Dalia me responsabiliza a mí del caos que se forma en punto cero cuando yo pido la baja, que después que yo pido la baja, muchos oficiales de punto cero se van
porque dicen que yo fui el que motivé una rebelión casi en punto cero para que la gente se fueran de punto cero. Por eso la señora Dalia Soto del Valle, que era el poder verdadero en punto cero, manda decir a la bolsa del turismo que yo no podía trabajar en punto cero, en el turismo. Todos los compañeros que estaban conmigo ahí en la agricultura, que estuvimos castigados en la agricultura por pedir la baja, todos en el COIBA, en el Nacional, en CIME, todos estaban trabajando en el turismo, menos Carlos Calvo cuando iba, no tenía. Entonces cogí un amigo mío que es hombre de ver, un tipo que se la jugó de se la jugó de verdad, me llama, me cita y me dice: oye, Moro, no busques más, que la señora Dalia, la compañera, dice que no puedes trabajar en turismo. Te echan la culpa del problema que se creó en punto cero con el servicio de protección, porque muchos pidieron la baja después que, que, que tú te fuiste. Alguien me pregunta por Real Manuel Urrutia y doctor Tico se quita la vida. Recuerden, Cuba tiene un alto índice de personas que se quitan la vida, principalmente oficiales de alto rango, dirigentes de alto rango, que se quitan la vida. Aquí me dice al coronel Roberto de Varona Verdión. Tengo que ver Roberto de Varona Verdión. Medina, tengo que hacer memoria para atrás. No sé, así bien, yo creo que sí, la señora, hoy la está pagando la señora. Hoy la señora Dalia Soto del Valle está pagando el error. Tengo una directa por ahí que quiero hacer sobre lo que de esta señora. Me fui de punto cero, Irene, en el 1994. De hecho, tuve comunicación, se comunica conmigo que está aquí la esposa de un coronel, que voy a omitir su nombre, importante a la seguridad personal. Yo no siento que a Dalia hay que colgarla, simplemente Dalia jugó un papel en el histórico, le tocó ser la mujer que Fidel se enamoró de ella, y yo pienso que no hay que colgar, simplemente jugó un papel que le hubiera jugado cualquier mujer al lado de un tipo como Fidel Castro. Ella como mujer tuvo que aguantar muchas cosas también. Siempre va a defender como mujer a sus hijos, siempre llegaban las arribistas a sus hijos por el poder de sus hijos. Entonces ella era muy celosa con eso, porque todas las que ella pensaban que todas las que se acercaban eran por el poder que iban a tener alrededor de sus hijos. Simplemente la señora Dalia Soto del Valle le tocó ser la esposa de Fidel Castro, la mujer que Fidel se enamoró de ella, pero también sufrió. Estando al lado de Fidel Castro, no es fácil aguantar todas las cosas, el olvido de la sociedad, y hoy vemos una primera dama que todo el mundo reconoce como una mujer, como Luis Cuesta, y estuvo escondida por muchos años por su esposo, que no la representó, pienso yo, como la debía haber representado. Entonces, una mujer que ha sufrido doble, sufrió por Fidel Castro, aunque tenga el poder. Mira, hay cosas que aunque tú tengas mucho, vivas en una cuna de oro, hay cosas que importan más. Importa el amor de tu familia, importa la cercanía de tu esposo contigo, que esté el amor de familia, el calor de familia, importa mucho más que muchos lujos que tengan, porque al final estás vacía, al final estás por dentro vacía. Hoy Dalia recibe el doble olvido, el olvido de su marido por muchos años. Sí, le dio todo, pero también el olvido del sistema, que hoy está el hermano. Sí, conocí a Selman, claro, el profesor Selman. Pues, si me estás hablando si me estás hablando del coronel Selman, el libanés, el médico cirujano de Fidel Castro, que hacía operaciones del corazón los miércoles en el Calixto García. Tremenda cuchilla de corazón, tengo que reconocerlo. Tremenda cuchilla de corazón. Hay cosas que no puedo decir, amigo mío. Yo no puedo estar alardeando con quien hablo que no debo hablar en Cuba. Imagínate tú. Dice alguien: Carlos, que te pregunto, ¿por qué tú eres un hombre amplio de conocimiento y Urrutia es parte de los secretos oscuros de Fidel Castro? No sé, Urrutia, ¿qué pasó con Urrutia? León y yo llegamos a la conclusión que Urrutia no era el tipo. Urrutia fue el puente para que llegara Osvaldo Dorticó, un verdadero comunista. Urrutia era magistrado de Oriente, que no le tocaba. Si era por la Constitución del 40, Urrutia viola la Constitución del 40. Aparte que había sido, él era parte del tribunal en Oriente, magistrado en Oriente. Urrutia viola y todos se ponen de parte de la Constitución nunca desconocen todo la Constitución del 40. Pero Urrutia fue el puente para que llegara Osvaldo Dorticó, el verdadero comunista. Ya estaba, el gobierno estaba en la Sierra Maestra, en el segundo frente oriental. Los comunistas estaban
ya con Raúl Castro armando el cuadro completo. Entonces, Urrutia fue el puente para que llegara Osvaldo Dorticó. Fidel Castro no se iba a quedar con Urrutia porque Urrutia representaba ese pasado que él odiaba. Entonces tenía que poner un comunista al lado que al final lo iba a controlar, que era el señor que se mató, Osvaldo Dorticó. Osvaldo Dorticó. Así que saludo, gracias a ustedes. Ella está por ahí, olvidada, Lidia, está olvidada. Ah, está bien, Damián, lo voy a ver. Gracias, lo voy a ver. Lo voy a ver. Oye, amigos, gracias. Tengo que comunicarme ya con Radio Mambí. Cuídense mucho, Dios me lo bendiga a todos ustedes y nos vemos. Nos vemos, que ya el doctor León está por ahí por Radio Mambí y creo que voy a estar por ahí con él. Yo pienso que Díaz-Canel va a seguir de presidente. He visto, hay que seguirlo. Ustedes están viendo la foto que están poniendo detrás de los eventos del partido de Díaz-Canel, los recorridos de Díaz-Canel. Fidel, Raúl y Canel. Fidel, Raúl y Canel en las nuevas fotos del Partido Comunista. Una propaganda subliminar mandando el mensaje mentalmente al pueblo. RG. Yo pienso, es mi opinión, porque yo he explicado eso. No puede existir una fractura en estos momentos. Además, Canel está muy comprometido con eso y Canel es el tipo que está puesto por el sistema militar cubano ahí. Radio Mambí lo pueden escuchar, búsquenlo en Google, Radio Mambí 710 AM. Nos vemos, amigos míos. Cuídense mucho, gracias. Gracias a todos ustedes. Recuerden visitar la clínica del doctor René Cabrera, 305-596-0322. En el área de Kendall, ahí está nuestro amigo René Cabrera a la cabeza con todo su equipazo. Si tienes mal crédito, ahí te van a resolver tus problemas. De todos los procedimientos dentales, tus problemas financieros, resuélvelo con el equipo, te lo va a resolver el equipo de esa super clínica del doctor René Cabrera, RC Dental Clinic, ahí en el área de Miami. Lindísima, limpiecísima calidad, equipos de punta en la clínica del doctor René Cabrera. Un abrazo a nuestro amigo el doctor René Cabrera, como siempre le mando aquí en la distancia, y a su equipazo que tiene a la cabeza. Gracias a todos ustedes, gracias de verdad a todos ustedes. Compartan, por favor, den like y compartan este canal. Gracias al equipo de producción, Julio, mi niña, y al equipo que se va a sumar pronto y las cosas que vienen para todos nosotros importantes, para seguir desarrollando y seguir mejorando la calidad de las transmisiones y otros proyectos más con empresas de verdad establecidas en los Estados Unidos. Gracias, cuídense mucho, Dios me los bendiga a todos ustedes, Dios los bendiga y nos vamos con el mejor y el más grande de todos los cubanos, José Martín. El mejor. Oye, buen fin de semana, nos vemos, que Dios los bendiga a todos ustedes. Cuídense mucho.